Hola, bienvenidos a la clase 4 de la materia Física Aplicada T. El tema que vamos a ver hoy, ya nos vamos a meter de lleno en la parte de dinámica y vamos a ver precisamente las leyes del movimiento. Bien, en las últimas dos clases, en la parte de cinemática, estuvimos cuantificando el movimiento de un cuerpo. Básicamente definimos una serie de herramientas para estudiar el movimiento de los cuerpos. Sin embargo, no respondimos aún a la pregunta de por qué dichos objetos que analizamos se mueven. Y surgen las siguientes preguntas. ¿Qué hace que un objeto en reposo empiece a moverse y qué ocasiona que un cuerpo acelere o desacelere? Bien, en primer lugar vamos a definir el concepto de fuerza. La fuerza es algo que puede cambiar el estado de movimiento de un objeto. Ya nos vamos a meter un poquito más en profundidad eh, en la parte del estado del movimiento. Vamos a clarificar qué es lo que estamos hablando cuando decimos el estado de movimiento de un cuerpo. Bien, volviendo a las fuerzas, existen dos tipos de fuerzas. Por un lado, las fuerzas de contacto, las cuales provienen de un contacto físico. Ejemplos de dichas fuerzas pueden ser la tensión, la fuerza elástica, fuerza que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Y por otro lado existen fuerzas de acción a distancia, las cuales no requieren de contacto alguno con el cuerpo en cuestión para modificar dicho estado de movimiento. Ejemplos de estas fuerzas pueden ser la fuerza gravitatoria, la cual vamos a desarrollar en esta clase, y la fuerza eléctrica, la cual estaremos viendo sobre el final de la materia. ¿Cómo vamos a representar las fuerzas? Bien, las fuerzas son vectores y como dijimos en la primera clase, los vectores se representan mediante flechas. La longitud de la flecha, la longitud del vector me va a estar indicando la magnitud de la fuerza, en este caso, mientras que la dirección de la flecha me va a indicar la dirección de la fuerza. Las unidades para la fuerza en el sistema internacional son los newton, y ya vamos a ver un poquito más adelante qué equivalencias podemos hacer con dicha unidad. Bien, volviendo al estado de movimiento. ¿Qué es lo que se creía históricamente acerca del estado de movimiento de los cuerpos? En la época de Aristóteles, el estado natural de los cuerpos en la Tierra se creía que era el reposo, mientras que el estado natural de los astros era el del movimiento permanente. ¿Cómo surgía esta interpretación? Básicamente porque en la Tierra cualquier cuerpo que comenzara a moverse tarde o temprano se detenía, mientras que en las observaciones estelares ellos veían que los cuerpos continuamente se encontraban en movimiento, analizando el movimiento de planetas y demás cuerpos celestes. Posteriormente vino Galileo y empezó a realizar una serie de experimentos con planos inclinados que vemos cualitativamente en la figura de la filmina, y lo que empezó a hacer Galileo era arrojaba cuerpos, ¿sí? En este caso tenemos una pelota, a través de un plano inclinado. Iba variando la altura, ¿sí? A la cual iba variando, perdón, la inclinación de los planos inclinados de manera tal que siempre tenían una distinta pendiente dichos planos. Lo que empezó a comprobar Galileo es que siempre la pelota terminaba alcanzando la altura desde la cual se había soltado la pelota. Como podemos ver, en la primera parte del gráfico tenemos una gran pendiente, la cual va disminuyendo y en todos los casos la pelota alcanzaba finalmente la altura desde la cual la había largado. Extrapolando dicho razonamiento, podemos bajar la pendiente, podemos bajar la inclinación de los planos hasta formar una recta, y en ese caso el cuerpo, al nunca poder alcanzar la altura de la cual había sido soltado, se seguiría moviendo indefinidamente. Entonces
Galileo lo que concluye es que los cuerpos en movimiento exhiben el comportamiento de mantener ese movimiento, al contrario de la idea de Aristóteles. Los cuerpos inicialmente en reposo se van a mantener en reposo a menos que algo haga que se mueva. Galileo llamó a inercia a esta tendencia de los objetos a mantener su estado inicial de movimiento. Es decir, la inercia es la tendencia natural de un objeto a mantener un estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Con esto nos estamos refiriendo a velocidad constante. Posteriormente a Galileo, Isaac Newton relacionó el concepto de inercia con la masa y definió la masa como una medida cuantitativa de la inercia. Es decir, un objeto masivo tiene más inercia o más resistencia a un cambio de movimiento que uno menos masivo. Por ejemplo, si un automóvil tiene más inercia que una bicicleta. La unidad en el sistema internacional son los kilogramos. Es decir, a mí me cuesta más poner en movimiento algo que tiene más masa y inversamente me cuesta más detener algo cuanto mayor es su masa. Me cuesta más cambiar el estado de movimiento de dicho cuerpo. Bien. La primera ley de Newton del movimiento, también conocida como la ley de inercia, resume las observaciones que realizó en su época Galileo y la podemos enunciar de la siguiente manera. Todo cuerpo continúa en su estado de movimiento, ya sea de reposo o de velocidad uniforme, moviéndose en línea recta, a menos que actúe sobre él una fuerza neta distinta de cero. Donde la fuerza neta es el vector suma de todas las fuerzas actuantes sobre un objeto. Aquí abajo les dejo como ejemplo a la izquierda fuerzas individuales actuando sobre un cuerpo, que podemos tener una de 4 newtons actuando hacia la izquierda y una de 10 newtons actuando hacia la derecha. La fuerza neta actuando sobre ese cuerpo básicamente es la suma vectorial de dichas fuerzas. La fuerza neta termina siendo 6 newtons hacia la derecha. Bien, entonces, ¿qué es lo importante de la primera ley de Newton? Nos dice que todo cuerpo, a menos que esté actuando una fuerza sobre dicho cuerpo, el cuerpo va a continuar con su estado de movimiento. Por estado de movimiento entendemos, ya puede ser reposo, ¿sí? El cuerpo puede estar en reposo o puede estarse desplazando a velocidad constante y en una línea recta. ¿Sí? Si no hay fuerzas actuando sobre un cuerpo, el cuerpo va a seguir con la condición inicial en la cual se encontraba. Bien, en esta materia nosotros nos vamos a manejar con sistema de referencias inerciales, el cual es aquel donde es válida la ley de inercia de Newton, la ley que acabamos de enunciar, la primera ley. ¿Qué significa que un sistema sea inercial? Básicamente que se cumpla la ley de inercia, y acá podemos ver distintos ejemplos. ¿Dónde se me va a cumplir la ley de inercia? En un sistema que esté en un sistema de referencia al cual se encuentre en reposo o bien desplazándose a velocidad constante. Podemos ver en el dibujo de la izquierda tenemos un vagón de tren que se encuentra moviéndose a velocidad constante, o bien podría estar en reposo. En él tenemos una masa colgando del techo, ¿sí? Y las leyes de Newton son válidas en esta clase de sistemas. Por ejemplo, ¿qué es lo que el observador aprecia? Y dice, bueno, tengo una fuerza hacia abajo debido al peso y este cuerpo no se me mueve porque existe una fuerza hacia arriba que es la tensión. Bien. En el diagrama de la derecha tenemos un sistema acelerado, ¿sí? En el cual lo que ocurre es que al acelerar el péndulo, ¿sí? La masa colgando del techo, se desplaza desde su posición de equilibrio y comienza a formar un ángulo θ. Entonces el observador dentro de ese sistema acelerado no puede entender qué es lo que está pasando
dado que se contradice la primera ley de Newton. El cuerpo cambió su estado, ¿sí? El cuerpo cambió su estado, que inicialmente estaba en reposo. Cuando el sistema comienza a acelerar, el cuerpo se desplazó hacia atrás. Cambió su estado de movimiento, pasó del reposo a desplazarse hacia atrás, sin que en principio haya ninguna fuerza actuando sobre dicho cuerpo. Esto contradeciría la primera ley de Newton, ¿sí? El cuerpo experimenta un cambio en su estado de movimiento sin que haya una fuerza aparente. Hay una manera simple de solucionar esto, donde se le asigna, donde se le echa la culpa, digamos, donde se responsabiliza a una fuerza ficticia, ¿sí?, responsable de dicho movimiento. Más allá de eso, nosotros en esta materia nos vamos a manejar con sistemas de referencias inerciales, es decir, que o bien el sistema de referencia va a estar en reposo o bien se va a estar moviendo a velocidad constante. Bien, hasta ahí con la primera ley de Newton. Ahora, Newton comenzó a hacer pruebas con variando la fuerza y la masa de los cuerpos. Previamente a la anterior, lo que podemos concluir de la primera ley de Newton es que un cambio en el estado del movimiento de un cuerpo es evidencia de una fuerza neta aplicada sobre este, ¿sí? Hasta ahí podemos resumir la primera ley de Newton, es decir, para que cambie el estado de movimiento de un cuerpo tiene que haber una fuerza aplicada. Bien, en base a eso Newton empezó a experimentar variando la fuerza y la masa de los cuerpos involucrados. Entonces, en la figura A podemos ver que una fuerza neta distinta de cero acelera la caja. Básicamente era lo que veníamos viendo con anterioridad, ¿sí? Una fuerza aplicada a un cuerpo me cambia el estado de movimiento de dicho cuerpo. Aplico una fuerza y el cuerpo adquiere, en este caso, aceleración. Adquiere una aceleración. Bien, en el segundo caso, en el caso B, podemos ver que si duplicamos la fuerza, ahora están empujando dos personas con la misma fuerza, básicamente tengo una fuerza que es el doble que en el primer caso, podemos comprobar que se duplica la aceleración. ¿Qué podemos concluir en base a este experimento? Básicamente que la fuerza es proporcional a la aceleración, que es ese simbolito que vemos entre la fuerza y la aceleración. Es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aumento una magnitud, me aumenta la otra. Si aumento la fuerza, me aumenta la aceleración. Finalmente, en el inciso C, en la figura C, podemos ver que si duplicamos la masa, la aceleración se reduce a la mitad. Es decir, si yo aplico la misma fuerza que en la figura A, pero ahora esa fuerza se la aplico al doble de masa, veo que la aceleración se reduce a la mitad. Entonces, de ese experimento, digamos, podemos concluir que la aceleración es inversamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la fuerza. La segunda ley de Newton resume las observaciones que acabamos de hacer y se puede enunciar de la siguiente manera. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración es la de la fuerza neta aplicada. Y en forma de ecuación, la segunda ley de Newton se puede enunciar de la siguiente manera. La fuerza neta, el vector fuerza neta, es igual a la sumatoria de las fuerzas individuales de un cuerpo y es igual a la masa por aceleración. Es decir, la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración que va a tener dicho cuerpo. La unidad de fuerza en el sistema internacional, como mencionamos anteriormente, es el newton, o como podemos ver de la expresión de la segunda ley, la fuerza tiene unidades de masa multiplicadas por aceleración. Básicamente un newton no es otra cosa que unidades de masa, kilogramo, multiplicado por unidades de aceleración por metro sobre segundo al cuadrado.
Bien, ¿qué herramientas nos van a ayudar a visualizar las fuerzas? Lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? No es otra cosa que un sistema de ejes coordenados donde vamos a representar las fuerzas en dicho sistema. En este caso, en la figura A, tenemos la situación real que tenemos dos personas empujando un auto y existe una fuerza que se opone, una fuerza de resistencia, la cual se opone al movimiento del auto. Entonces podemos dibujar cada una de esas fuerzas, trasladarlas a un eje y dibujarlas con un origen común. Trasladarla a un sistema de coordenadas y dibujarla con un origen común. De esta manera vamos a tener una fuerza de 275 newtons en la dirección positiva de las X, una fuerza de 395 newtons en la dirección positiva de las X también, y vamos a tener una fuerza de 560 newtons en la dirección negativa de las X. El diagrama de cuerpo libre es lo que a mí me va a ayudar a resolver el problema. Vamos a ver un ejemplito justamente con estos mismos datos. Si suponemos que la masa del auto en cuestión es de 1850 kilogramos, ¿cuál es la aceleración del auto? Bien, valiéndonos del diagrama de cuerpo aislado, ¿sí? O diagrama de cuerpo libre, que tenemos en la figura B, procedemos a obtener la fuerza neta. La fuerza neta, digamos, es la sumatoria de fuerzas individuales. Aquí todo el problema sucede en la coordenada X. Vamos a ver más adelante que tengo fuerzas actuando en la dirección Y, pero bueno, primero hay que definirlas. Bien, entonces, como todo el problema sucede en la dirección X, procedo a calcular la fuerza neta en dicha dirección. Fíjense que cuando yo estoy hablando de fuerza neta, acá estoy representando la fuerza neta mediante un vector, mientras que en el segundo caso no lo estoy representando mediante un vector. ¿Por qué sucede esto en cuestiones de notación? Porque acá se nota que estoy hablando de la componente X, ¿sí? Entonces, esta fuerza neta, la parte X de la fuerza, es un escalar. La parte Y de la fuerza también es un escalar. La fuerza en sí, la fuerza real, va a ser un vector que va a tener componentes X y componentes Y. Bien, entonces, si calculamos la fuerza neta en la dirección X, que no es otra cosa que la sumatoria de cada una de las fuerzas individuales en la dirección X, tenemos una fuerza de 275 newton positiva, una fuerza de 395 newton positiva y una fuerza de 560 newton negativa, lo que nos da una fuerza positiva de 110 newton. Es decir, la fuerza neta que está experimentando el auto es hacia la derecha, hacia la parte positiva de las X, y tiene una magnitud de 110 newton. Bien, una vez que obtenemos la fuerza neta, en la dirección X, nos podemos valer de la segunda ley de Newton y la fuerza neta en la dirección X no va a ser otra cosa que la masa por la aceleración en la dirección X, según la segunda ley de Newton. De ahí podemos despejar, ya que tenemos la fuerza neta y la masa del auto, puedo despejar la aceleración del auto, la cual me da un valor de 0,059 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, finalmente vamos a ver la tercera y última de las leyes de Newton. Newton reconoció que es imposible tener una fuerza sola. En cualquier aplicación de fuerza siempre hay una interacción mutua y que las fuerzas siempre se dan de a pares. En palabras de Newton, si ejercemos presión sobre una piedra con el dedo también es presionado por la piedra. Newton llamó a las fuerzas apareadas acción y reacción. Y la tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, lo van a poder encontrar bajo ese nombre en los libros de la bibliografía, la podemos enunciar de la siguiente manera. Para cada fuerza acción, hay una fuerza igual y opuesta, la cual se denomina reacción. Acá lo podemos ver en el esquema de la figura. Tenemos un hombre presionando sobre la pared, está realizando una acción sobre la pared, la cual está representada mediante la flecha azul, y a su vez la pared ejerce una fuerza sobre el hombre
igual y opuesta a la acción. Esto en forma de ecuación es que la fuerza que 1 le hace a 2 es igual a menos la fuerza que 2 le hace a 1. Es decir, estas dos fuerzas son iguales y opuestas. Tienen la misma magnitud, pero sentido distinto. Es importante recalcar que las fuerzas de acción y reacción no actúan sobre el mismo objeto. Es decir, en este caso el hombre le hace la acción a la pared y la pared le hace la acción al hombre. Vamos a ver esto ahora con un ejemplito. Dice, un astronauta empuja una nave espacial aplicando una fuerza P de 36 newton en la dirección positiva del eje X, el cual en este caso sería la parte, el eje X estaría horizontal. Si la masa de la nave es de 11.000 kilogramos y la masa del astronauta es de 92 kilogramos, determine las aceleraciones de ambos cuerpos luego de la interacción. Entonces bien, si planteamos la sumatoria de fuerza, la fuerza neta para la nave, lo que obtenemos es que la única fuerza que experimenta la nave es una fuerza P, la cual tiene un valor de 36 newton, en la dirección positiva de las X. Por otro lado, el astronauta recibe de parte de la nave una reacción, que es una fuerza igual y opuesta. Es decir, la experimenta en la parte negativa de las X. ¿Por qué estoy experimentando esa reacción? Básicamente porque, como dijimos, la nave tiene inercia, tiene una resistencia a ponerse en movimiento. Entonces, mientras yo la empujo, esa resistencia me está efectuando, esa resistencia a cambiar el estado de movimiento, me está generando una reacción en el sentido contrario de la fuerza que yo inicialmente estoy aplicando. Bien, entonces, definidas las sumatorias de fuerza, tanto para la nave como para el astronauta, y teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, podemos plantear para la nave, ¿sí? Recuerden que lo que nos pide determinar son las aceleraciones. Entonces, si tengo la fuerza neta para la nave, y sé que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración de la nave, la masa de la nave por la aceleración de la nave, de esa ecuación puedo despejar la aceleración de la nave, la cual no va a ser otra cosa que P dividido la masa de la nave. Lo estamos despejando desde esta ecuación y la fuerza neta, esta parte de acá para el caso de la nave, sería P. Bien, en base a eso obtengo que la nave adquiere una aceleración de 0,0033 metros sobre segundos al cuadrado. Y podemos proceder de manera análoga, es decir, la nave tiene una aceleración hacia la derecha, de manera análoga procedemos con el astronauta y obtenemos la aceleración del astronauta, la cual va a ser menos 36, ¿sí? Porque la sumatoria de fuerzas sobre el astronauta es de menos 36, de menos P, dividido la masa del astronauta. Esto nos da un valor de 0,39 metros sobre segundos al cuadrado en la aceleración para el astronauta. Básicamente, el astronauta se ve acelerado hacia la izquierda, hacia la parte negativa de las X. Bien, hasta aquí vemos el comportamiento de las fuerzas, cómo afectan a el cambio de movimiento de un cuerpo, cómo pueden afectar. Ahora vamos a ver qué tipos de fuerza vamos a considerar en esta materia. ¿Sí? Vamos a ver las características de cada una. En principio, vamos a comenzar viendo la fuerza gravitacional, la fuerza normal, la fuerza de fricción y la fuerza de tensión. Respecto a la fuerza gravitacional, cada partícula ejerce una fuerza atractiva sobre otra partícula, la cual se rige por la siguiente ecuación, la que se conoce como ley de gravitación universal. ¿Sí? Cada partícula ejerce sobre otra partícula que tiene masa una atracción, una fuerza de atracción, y vemos que esa fuerza va a depender justamente de las masas de las partículas involucradas,
de la distancia que haya entre las partículas, r, del cuadrado, mejor dicho, de esas distancias, y de una constante, g grande es una constante que se denomina constante de gravitación universal, y acá abajo les dejo su valor. Bien, esta es la magnitud de la fuerza en cuestión, y la dirección en la cual va a aparecer dicha fuerza es en la línea que une los dos cuerpos, ¿sí? En este caso tengo la masa 1, la masa 2, y la fuerza va a aparecer en esta línea recta, ¿sí? En la recta que une los dos. M2 sentirá una atracción debido a la masa 1, e inversamente la masa 1 sentirá una atracción debido a la masa 2. Bien, ahora, si en esto, en esta ecuación, en la ley de gravitación universal, estamos diciendo que cada cuerpo que tiene masa atrae a otro cuerpo. Básicamente eso es lo que estamos diciendo. ¿Por qué no vemos en los objetos de la vida cotidiana, ¿sí?, con distancias pequeñas, que los objetos se estén atrayendo? ¿Sí? Porque una silla no se atrae con la silla al lado y demás. Bien, en realidad esa atracción sí está ocurriendo, pero yo los invito a que agarren esta ecuación, la ley de gravitación universal, y le empiecen a dar valores, ¿sí?, de objetos de la vida cotidiana. Por ejemplo, le pueden dar a la masa 1 un valor de 1 kilo, a la masa 2 un valor de 100 kilos si quieren, y sepárenlas, esta distancia, digamos, imagínense que están a una distancia de 10 metros, 100 metros. Jueguen con esos valores y vean cuál es la magnitud de la fuerza. Lo que van a descubrir es justamente que esa fuerza, si bien existe, es muy pequeña. Por eso es que no vemos esos efectos en la vida cotidiana. Bien, ¿cómo se relaciona la fuerza de atracción gravitacional con el peso? Básicamente el peso es justamente la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto que está en las cercanías de esta. ¿Sí? Es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre cualquier objeto. El peso siempre actúa dirigido hacia el centro de la Tierra, porque ¿qué es lo que vamos a considerar acá? Vamos a considerar que toda la masa de la Tierra está concentrada en el centro de la misma, es decir, me imagino a la Tierra como un punto imaginario que tiene una masa, acá les dejo el valor de la masa de la Tierra, que tiene una masa de 5,972 por 10 a la 24 kilogramos y que está concentrada aquí en un punto, ¿sí? Entonces el peso es una medida de cuánto está trayendo la Tierra a un objeto. Bien, ¿y cuánto está trayendo un objeto? Lo podemos calcular mediante la ley de gravitación universal, ¿sí? Ahora fíjense que como para que la fuerza de gravedad se haga evidente sobre un objeto, porque nosotros levantamos cualquier objeto y podemos verificar, si lo soltamos, lo hacemos ganar cierta altura y lo soltamos, verificamos que la Tierra tiene una atracción. Bien, pero ¿qué es lo que está pasando en ese caso? Y que la masa de la Tierra es muy grande. La fuerza gravitatoria se hace visible, digamos, para masas muy grandes. Tienen que intervenir. Ahora bien, anteriormente ya lo han visto en algunas figuras, el peso lo estábamos escribiendo como la masa por la gravedad, donde g dijimos que era la aceleración de la gravedad y tenía un valor de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la supuesta? Tiene que haber una supuesta equivalencia entre estas dos expresiones para la fuerza peso. Bien, lo que sucede es que justamente en la superficie de la Tierra y en inmediaciones de la superficie, es decir, para alturas muy pequeñas respecto de la superficie de la Tierra, el valor de esta constante g multiplicada por la masa de la Tierra y dividido el radio al cuadrado, ¿sí?, se mantiene prácticamente constante.
mantiene prácticamente constante y esta multiplicación de g por la masa de la Tierra dividido la distancia entre los dos objetos al cuadrado tiene un valor de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces podemos simplificar esta ecuación de acá como la masa, ¿sí?, multiplicada por la gravedad, para no andar lidiando con esta ecuación que es un poco más compleja en cada uno de los términos, en cada uno de las situaciones. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué se me mantiene constante esto? Esto ustedes lo pueden comprobar haciendo el siguiente cálculo. Digamos, para cualquier objeto que esté en la superficie de la Tierra, la cuenta que vamos a tener que hacer acá a través de la ley de gravitación universal va a ser esta constante, que vale siempre lo mismo, siempre va a estar involucrada la masa de la Tierra porque es la que está trayendo el objeto, siempre va a estar involucrado el radio, ¿sí?, de la Tierra. Esta, acuérdense que básicamente es la distancia entre los dos objetos los cuales se están atrayendo. En el caso de la Tierra dijimos que toda la masa estaba concentrada en el centro de la Tierra. Entonces la distancia de R, ¿sí?, este R es la distancia entre los dos objetos. Para un objeto que esté en la superficie de la Tierra, la distancia va a ser de 6.378 por 10 a la 6 metros, es decir, 6.378 kilómetros. Esa va a ser la distancia con un cuerpo que esté justo en la superficie. Si ustedes hacen esa cuenta, g por la masa de la Tierra, que abajo les dejé el valor, por dividido el radio de la Tierra al cuadrado, van a ver que obtienen este valor. Ahora bien, si yo me voy 10 metros, 100 metros por encima de la Tierra, ¿sí?, van a ver que este numerito de acá cambia muy poco, porque tengo 6.378 kilómetros más 100 metros. A los fines de esta cuenta van a ver que estos decimales no cambian. Es justamente por eso que para las inmediaciones de la Tierra esta ecuación se simplifica por esta misma acá. Bien, pero en definitiva el peso no es otra cosa que la fuerza que nos está haciendo la Tierra para atraer un determinado objeto. Bien, ¿con qué otra fuerza vamos a estar trabajando acá en la materia? Vamos a considerar la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? Es la componente perpendicular de la fuerza que una superficie ejerce sobre un objeto con el cual está en contacto. La fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie de contacto. Entonces acá, en la figura de la izquierda, yo les dibujé un bloque y aquí podemos ver las fuerzas que están interaccionando. Producto de la atracción gravitatoria, el bloque va a sentir una fuerza hacia abajo, ¿sí?, y producto de la interacción con la superficie, digamos, va a experimentar una fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, la cual me va a estar compensando, ¿sí?, va a ser igual y opuesta, en este caso, al peso. Si no fuera igual y opuesta, tendré una fuerza neta distinto de cero, y este objeto, si tengo una fuerza neta distinto de cero, este objeto estaría acelerado. Nosotros sabemos que un bloque arriba de una mesa se encuentra en reposo. Bien, ¿qué sucede con la normal? Podemos ver un ejemplito con la figura del medio. Y obviamente, si yo la fuerza que estoy abajo la fuerza que está experimentando el bloque hacia abajo debido a la atracción de la Tierra es de 15 newton, ¿sí?, y yo a esos 15 newton le ejerzo una fuerza extra de 11 newton, básicamente la fuerza neta que el bloque está haciendo hacia abajo, ya sea por la propia atracción de la gravedad más la fuerza agregada debido a la presión de la mano, me aumenta el valor de la normal. En este caso, la normal vale 26 newton, ¿sí? La fuerza que me hace el suelo, la reacción que me está haciendo el suelo debido a esa fuerza es de 26 newton. En el primer caso, si el peso del bloque era de 15 newton, la fuerza normal valdría 15 newton. Y en la figura 3, bueno, justamente el caso contrario. Si yo tiro también, si yo tiro del bloque, lo levanto y hago 11 newton para arriba,
y el peso del cuerpo no se ve, la atracción que sufre debido a la Tierra no se ve modificada, digamos, porque es una propiedad de la masa del cuerpo, sigue siendo 15 newton. Pero ahora bien, yo estoy haciendo que la superficie sienta menos fuerza. Es por eso que tengo una disminución de la normal y en este caso, si yo tiro con 11 newton, el valor de la normal es de 4 newton. Bien, ¿qué otra fuerza vamos a estar considerando? La fuerza de fricción. La fuerza de fricción se da entre todos los objetos. En la realidad siempre tenemos fuerza de fricción cuando tenemos un objeto moviéndose por sobre otro. Dice, cuando un objeto se mueve o intenta moverse a lo largo de una superficie, este experimenta una fuerza paralela a la superficie en el sentido contrario al movimiento o movimiento inminente. Ahora vamos a meternos un poquito más con lo que es movimiento inminente. Dicha fuerza se denomina fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. ¿Por qué se da este fenómeno? Básicamente porque las superficies no son lisas, más allá de que nosotros las veamos pulidas. Si nosotros ampliamos al microscopio, analizamos la superficie de cada uno, vamos a ver que tienen como pequeños dientecitos, como si fueran serruchos. Cada superficie tiene un serrucho. Entonces, a mí me cuesta mover los objetos porque es como que si los serruchos, digamos, estuvieran encastrados unos con otros. Bien, pero de la vida diaria nosotros sabemos que por ahí me cuesta más poner un objeto en movimiento y una vez que lo puse en movimiento me cuesta menos mantener el movimiento. Entonces vamos a ver cómo podemos representar dichas fuerzas. Vamos a analizar primero el caso de la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento estático. La magnitud de la fuerza de fricción estático puede tomar cualquier valor entre 0 y un valor máximo. ¿A qué nos referimos con esto? Considero en la figura de la izquierda y nosotros vemos que estamos haciendo una fuerza hacia la derecha, sin embargo, el bloque de madera no se mueve. En este caso, como el bloque está en reposo y sigue estando en reposo, tiene que haber una fuerza neta en la dirección X igual a 0. Por lo tanto, supónganse que yo estoy haciendo una fuerza de 10 newton. En ese caso, el valor de la fuerza de rozamiento es de 10 newton, pero todavía el cuerpo no se mueve. Ahora bien, yo puedo aumentar el valor de esa fuerza. Entonces, en el caso del medio, supónganse que yo ahora estoy tirando, ¿sí?, con una fuerza de 20 newtons. En ese caso, el valor de la fuerza de rozamiento estático también vale 20 newtons. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bloque no se está moviendo. Entonces, recordemos, la segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 porque si no me va a cambiar el estado de movimiento del cuerpo. Bien, y finalmente en la figura de más a la derecha, llega un valor de fuerza, supónganse que son 30 newton, en el cual el cuerpo está en lo que se denomina movimiento inminente. ¿Qué implica movimiento inminente? Que con cualquier valor infinitesimal de fuerza que yo le agregue, se me va a empezar a mover. Supónganse que estamos en 30 newtons y el cuerpo no se mueve. Pero si yo hago 30,000000001 o cualquier número chiquitito que a ustedes se les ocurra, ya el cuerpo va a comenzar a moverse. Bien, para esa situación de movimiento inminente, ahí supónganse, yo estoy haciendo 30 newton en el último caso y obtengo lo que se denomina la fuerza de rozamiento estático, porque no se está moviendo, máxima. Entonces, en el caso de movimiento inminente, la fuerza de rozamiento estático toma un valor máximo, al cual vamos a llamar fuerza de rozamiento estática máxima, y solamente en esa situación, es decir, no en el primer caso ni en el segundo, solamente para el tercer caso, la puedo expresar a esa fuerza como el producto de la fuerza normal y un coeficiente adimensional, el cual recibe el nombre de mu por esta letra griega, mu estático.
¿sí? Dicho coeficiente se denomina coeficiente de fricción estático. Entonces, en el caso de movimiento inminente, no me sirve esta expresión ni para el caso A ni para el caso B. Me sirve solamente para la última figura. Yo puedo escribir la fuerza de rozamiento estático máximo como el coeficiente adimensional, es decir, que no tiene unidades, mu estático, coeficiente de fricción estático, multiplicado por la normal. ¿Qué particularidad tiene el coeficiente mu estático? Puede comprender valores entre 0 y 1. Bien, en el caso estático tenemos que la fuerza, en el caso estático y en caso de movimiento inminente, la fuerza la podemos expresar de esa manera. Sin embargo, como habíamos mencionado anteriormente, una vez que el cuerpo se encuentra en movimiento, experimenta una fuerza de fricción, ¿sí? Porque nos sigue costando mover el cuerpo, pero dicha fuerza de fricción es menor que para el caso estático, es decir, me costó más poner en movimiento el cuerpo que la fuerza que tengo que hacer como para que se siga moviendo. Esa fuerza de fricción, que es menor a la fuerza de fricción estática, se denomina fuerza de fricción o de rozamiento dinámica. Bien, entonces, en este caso, si yo aplico una fuerza hacia allá, supónganse que el valor de la fuerza de rozamiento estático máximo era 30, supónganse que ahora yo estoy aplicando 31, 32, con cualquier valor que aplique, la fuerza, el cuerpo ya se está moviendo. Entonces, una vez que se está moviendo, me aparece esta fuerza de rozamiento dinámica, ¿sí? Ya no tengo más la fuerza de rozamiento estática, sino que tengo la fuerza de rozamiento dinámica. ¿Qué característica tiene esta fuerza? Que es constante. Es decir, no varía con la velocidad. Esa fuerza que me aparece cuando yo hago 31 newton de fuerza, o hago 40 o hago 50, es decir, o cuando la velocidad del cuerpo, si lo quieren pensar en términos de la velocidad, es de 10 metros por segundo, va a ser la misma que cuando vaya a 100 metros por segundo. Es decir, una vez que el cuerpo está en movimiento, no depende de la velocidad y la fuerza que hace para frenarse es siempre la misma. Una vez que el cuerpo se está moviendo, esa fuerza la puedo expresar como el producto de la fuerza normal y un coeficiente adimensional, pero en este caso mu sub d, lo llamamos y se denomina el coeficiente de fricción dinámico. Es decir, una vez que el cuerpo está en movimiento, la fuerza de rozamiento, la fuerza que se me opone al movimiento es una fuerza de rozamiento dinámico, la cual puedo expresar como el mu dinámico por la normal. Y este mu dinámico siempre es mayor que 0 y siempre es menor que el mu estático, básicamente por lo que veníamos hablando. Me cuesta más ponerlo en movimiento que seguirlo moviendo. Y a su vez, el mu estático también es menor que 1. Ahora, ¿de dónde podemos sacar esos valores de coeficientes de rozamiento? Esos valores vienen tabulados. Acá les dejo una tablita, ¿sí? Con distintos valores entre distintas superficies. ¿Sí? Por ejemplo, el hule sobre el concreto tenemos un mu estático de un valor de 1, mientras que el mu dinámico tiene un valor de 0,8. Fíjense que en el caso del mu dinámico es menor que el del mu estático, como estábamos reportando. Bien, esta tabla les va a ser útil para la resolución de los ejercicios. Bien, finalmente vamos a ver... antes vamos a ver un problemita donde vamos a poner a prueba los conceptos de fuerza de rozamiento. Antes que nada les sugiero que pausen el video, ¿sí? Y traten de resolver este problemita solos. Yo a continuación les voy a mostrar la solución, pero traten de intentarlo ustedes. Bien, problema 1 dice: para la situación mostrada en la figura, determine la distancia d que recorre el trineo antes de detenerse, sabiendo que el peso del trineo junto con el de la chica es de 40 kilogramos y el coeficiente de fricción dinámico entre la nieve y el trineo es de 0,05. Es decir, nos está dando el valor de mu sub d. Bien, entonces vamos a ver la resolución de dicho problema. ¿Cómo vamos a proceder? Bien, entonces acá en el gráfico ya tenemos volcado
digamos, algunos datos. La velocidad inicial del trineo es de 4 metros por segundo y la velocidad final del trineo, si se detuvo, ¿sí?, es de 0 metros sobre segundo. Bien, entonces, como dijimos, las fuerzas las vamos a visualizar mejor si cuento con el diagrama de cuerpo aislado. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerzas van a estar actuando sobre el trineo junto con la chica? Básicamente el peso, ¿sí?, que va a estar actuando hacia el centro de la Tierra. Voy a tener una fuerza normal que es perpendicular a la superficie. Y voy a tener una fuerza de rozamiento que siempre me actúa en la dirección del movimiento, ¿sí?, en el plano del movimiento. Acá el trineo se está moviendo en lo que sería el eje X, pero siempre se opone al movimiento. Entonces, como el trineo se me está moviendo hacia la parte positiva de las X, esta fuerza me va a aparecer en la dirección contraria, ¿sí?, básicamente porque me intenta frenar. Es la fuerza responsable de que me frene. Bien. Entonces, por lo visto anteriormente, la fuerza de rozamiento dinámica por definición la podemos escribir de la siguiente manera. El mu dinámico por la normal. El valor del mu dinámico es dato, sin embargo, en este punto la normal no la conozco. Bien, si planteamos la segunda ley de Newton para las coordenadas x e y, ¿sí?, el problema lo vamos a tratar por separado, analizamos x por un lado y la coordenada y por el otro. Si planteamos la segunda ley de Newton, que recordamos que nos dice básicamente que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, planteándolo para la coordenada x, tenemos que la sumatoria de fuerzas en la dirección x va a ser igual a, y acá me fijo en el diagrama de cuerpo aislado, la única fuerza que tengo actuando en la dirección x es la fuerza de rozamiento dinámico y me actúa en la parte negativa de las x. Entonces, la única fuerza que tengo en x es en la parte negativa, por eso este menos, y es la fuerza de rozamiento dinámico que tiene esta expresión, mu dinámico por n, lo que habíamos dicho con anterioridad. Bien, y como no tengo más fuerzas, la suma de fuerzas en x es igual a la masa del trineo más la chica por la aceleración en x. De acá puedo sacar que la aceleración en x va a ser igual a el menos mu dinámico, valor que tengo, multiplicado por la normal, valor que todavía no tengo, dividido la masa, ¿sí?, que la masa justamente me lo daba, era la masa de la chica más el trineo. Por otro lado, en la coordenada y, tengo hacia arriba actuando una fuerza normal en la parte positiva del eje y, y hacia abajo tengo una fuerza, la fuerza peso, actuando en la parte negativa, por lo tanto tengo ese signo menos. Bien, ahora bien, esta sumatoria de fuerzas va a ser igual, en la dirección y, va a ser igual a la masa por la aceleración en y. Ahora bien, yo en la dirección y analizo y no hay aceleración en la dirección y. ¿Por qué? Si tuviera aceleración en la dirección y, básicamente me estaría cambiando el estado de movimiento en la dirección y. Inicialmente la velocidad en la dirección y es 0. Y en el instante final también la velocidad en i es 0. Durante todo el trayecto la velocidad en i es 0. Por lo tanto, al no haber cambio de velocidad en la dirección y, la aceleración en i es 0. Bien, entonces de aquí lo que obtengo es que la normal menos mg es igual a 0. De ahí puedo obtener que la normal es igual a la masa por la gravedad. Bien, entonces, ¿esto qué me permite? Me permite poder calcular la aceleración en x. El único dato que me faltaba obtener era la normal y ahora lo tengo. Bien, entonces, ahora procedo a calcular la aceleración del trineo. Trineo junto con la chica, ¿verdad? Bien, entonces la aceleración en x va a estar dada por la expresión anterior donde reemplacé la normal justamente por mg. Reemplazando los valores que me da el problema, obtengo que la aceleración en x para el trineo más la chica es de menos 0,049 metros sobre segundos al cuadrado. Lo cual en principio tiene sentido, porque si se va frenando, esa aceleración tiene que ser en el sentido contrario del desplazamiento. Si yo tuviera una aceleración positiva,
como el trineo se me está moviendo en la parte positiva del eje X, el trineo comenzaría a aumentar su velocidad. ¿Sí? Como tengo una aceleración en el sentido contrario del movimiento, la velocidad va disminuyendo. Ahora bien, como ya cuento con la aceleración en X, puedo plantear las ecuaciones cinemáticas, lo que veníamos haciendo en las clases anteriores, para la coordenada X. ¿Sí? La coordenada Y ni me molesto porque ya vimos que no pasa nada. Bien, entonces, si tomo el origen del sistema de referencia en la posición inicial del trineo y en ese tiempo prendo el cronómetro, es decir, que considero el tiempo inicial como 0, obtenemos para las ecuaciones cinemáticas lo siguiente. Bien, la aceleración va a ser la aceleración en X, básicamente esta que ya calculamos con anterioridad. La velocidad en X, ¿sí? Va a ser, acá lo que se me cancela es justamente el tiempo inicial, la velocidad inicial en X la tengo y la aceleración en X también la tengo. Entonces, la ecuación para la velocidad en función del tiempo toma la siguiente forma una vez que reemplazo los valores. 0,49 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo más 4 metros por segundo. Lo mismo hago con la posición, que aquí se me cancelan los tiempos iniciales y también se me cancela la posición inicial, porque la posición inicial, si yo puse mi sistema de referencia en el instante inicial justamente se hallan en la posición 0. Entonces obtengo la siguiente ecuación para la posición en función del tiempo. Bien, una vez que tengo las ecuaciones cinemáticas para mi problema, ya puedo resolver cualquier cosa que me pida. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que me piden? Básicamente es ver a qué distancia, cuánto tardó cuál es la distancia que recorre antes de detenerse. Entonces, bien, si tenemos en cuenta las ecuaciones cinemáticas, primero lo que voy a hallar es el tiempo de viaje, llamémoslo, es el tiempo que tarda en detenerse. Entonces, de la ecuación de la velocidad, esta ecuación de aquí, básicamente lo que yo le estoy preguntando es para qué tiempo la velocidad vale 0. ¿Sí? Porque cuando se detiene, la velocidad vale 0. Entonces quiero saber para qué tiempo esa ecuación vale 0, es decir, para qué tiempo, que lo llamé T sub B, la velocidad vale 0. O básicamente cuánto tarda en detenerse. Estamos preguntando lo mismo. Bien, entonces tengo que 0, la velocidad 0 la alcanza cuando tengo menos 0,49 metros sobre segundos al cuadrado multiplicado por el tiempo de viaje más 4 metros sobre segundo. Si despejo el valor del tiempo de viaje de ahí, obtengo que el tiempo de viaje es de 8,16 segundos. ¿Sí? Ese es el tiempo que tardó en detenerse. Bien, finalmente, ahora que conozco cuánto tiempo tardó en detenerse, determino la distancia d que avanzó durante ese tiempo de viaje. Es decir, en qué posición está luego de 8,16 segundos. Y eso lo voy a obtener de aquí, que básicamente esta ecuación me da para cualquier instante de tiempo, me dice en qué posición en X estoy. Y es justamente lo que yo quiero obtener, porque inicialmente estaba en la posición 0. Entonces, la distancia d, que es lo que yo quiero hallar, que va a ser la posición final de la chica con el trineo, reemplazo en esta ecuación, la misma ecuación anterior de acá, reemplazo en esta ecuación el valor encontrado de el tiempo de viaje y obtengo que se detiene a una distancia de 49,29 metros respecto del punto inicial. Bien, la última fuerza que vamos a ver es la denominada fuerza de tensión. ¿Qué es una fuerza de tensión? Es la fuerza que transmiten los cables y cuerdas. ¿Sí? Los cables y cuerdas transmiten la fuerza a través de lo que denominamos tensión. ¿Sí? En cada punto de la cuerda la tensión siempre va a ser la misma. ¿Sí? No puede ser que en una parte de la cuerda esté haciendo menos fuerza que otra. ¿Sí?
Todas las cuerdas que nosotros vamos a usar a lo largo de esta materia son lo que se denominan cuerdas ideales. Son cuerdas inextensibles y de masa despreciable, es decir, la cuerda no tiene peso y no se deforma, ¿sí? Es 100% inelástica, digamos. Una cuerda de masa despreciable, dice, transmite la misma tensión de un extremo al otro, básicamente lo que veníamos comentando. Si la cuerda pasa alrededor de una polea de masa y fricción despreciables, ¿sí? Una polea es básicamente la roldanita que estamos viendo ahí. En física, estas poleas, tenemos el concepto de polea ideal y decimos que esas poleas no tienen ni masa ni fricción. Bien, en caso que la cuerda pase a través de una polea, en este caso una polea ideal, la tensión será transmitida con la misma magnitud hasta el otro extremo de la cuerda. Es decir, por una cuestión de conveniencia, en vez de tirar para levantar ese bloque, yo lo puedo hacer pasar a través de una polea o a través de una polea ideal, y básicamente lo que estoy haciendo es la misma fuerza que si lo estuviera levantando en el piso, porque fíjense, yo para levantarlo del piso necesitaría una T para arriba. Ahora bien, como a mí me queda más cómodo hacer una T para abajo con dirección hacia el suelo, una fuerza T hacia abajo, lo hago a través de dicha polea. Es decir, la polea me cambia la dirección de la fuerza, ¿sí? Pero la fuerza que tengo que hacer, en este caso una polea fija, va a ser exactamente la misma. Bien, y por último, algo que ya estuvimos viendo implícitamente, pero para dejarlo claro, vamos a ver la condición de equilibrio. Decimos que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la suma de fuerzas que actúan sobre este es cero, es decir, cuando el cuerpo no está acelerado. La condición de equilibrio es esta. La suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, ¿sí? En esa condición el cuerpo está en equilibrio, ¿sí? No implica que el cuerpo se puede estar moviendo y puede estar en equilibrio. No tiene que estar acelerado, se puede estar desplazando a velocidad constante. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenemos un libro apoyado sobre una mesa y las fuerzas que van a aparecer es justamente el peso y la normal. En la dirección X, ¿sí? Si X fuera el eje horizontal, digamos, no teníamos ninguna fuerza actuando. Entonces podemos decir que este sistema se encuentra en equilibrio. ¿Por qué? Porque básicamente si yo analizo, fíjense, la suma de fuerzas tiene que ser en todas las direcciones, ¿sí? En todas las direcciones, porque la condición es vectorial. El vector fuerza tiene que ser cero. Puede ser que no haya fuerzas en X, pero si hay fuerzas en la dirección Y, suma de fuerzas distintas de cero, el cuerpo no estará en equilibrio. Entonces se me tiene que cumplir en cada una de las condiciones en cada una de las componentes, que la suma de las fuerzas sea cero. En el caso de la coordenada X no hay problema porque no tengo ninguna fuerza. Ahora, en el caso de la coordenada Y tenemos la normal en la parte positiva del eje Y, ¿sí? Que sería el eje vertical, y en la parte negativa del eje vertical tenemos la fuerza peso. Esas fuerzas son iguales y opuestas, como ya vimos, por lo tanto, el cuerpo, la sumatoria de fuerzas en la coordenada Y también es cero y el cuerpo se encuentra en equilibrio. Bien, esto fue todo por la clase 4. Nos vemos en el video de la clase 5.